Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, especialmente en un día tan electrizante como este. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida a esta comunidad donde analizamos, celebramos y a veces, sí, también nos emocionamos demasiado con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y créanme, hoy tenemos material para emocionarnos, y mucho. Antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido que por favor tomen un segundo para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque con noticias como la de hoy, les aseguro que no querrán quedarse fuera. Hoy, 9 de diciembre de 2025, el mundo ha despertado con una de esas noticias que no solo dominan los titulares, sino que también invaden cada rincón de nuestras redes sociales, conversaciones de café, y sí, hasta nuestros sueños más profundos de final feliz. Me refiero, por supuesto, a la impactante y totalmente sorprendente noticia que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la industria turca, y me atrevería a decir, global, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es una noticia que, como bien lo dice el título, ha dejado a todos, y cuando digo todos, me refiero a todos, completamente boquiabiertos. Y aquí estamos listos para desglosar cada detalle, cada implicación, y por supuesto para compartir nuestra emoción colectiva. Prepárense porque esto va a ser un viaje por la nostalgia, la esperanza y la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Para entender la magnitud de lo que ha sucedido hoy, creo que es esencial que hagamos un breve, pero necesario, viaje al pasado. Hande Erçel y Kerem Bürsin son nombres que se entrelazaron de manera inolvidable en nuestras mentes y corazones gracias a la exitosa serie, Sen Kalkapm, conocida en español como Love is in the Air, o Llamas a mi puerta. Fue en el set de esta producción donde la chispa entre ellos, una chispa innegable y palpable a través de la pantalla, comenzó a encenderse. Millones de espectadores en todo el mundo se rindieron ante la química explosiva de sus personajes, Eda y Serkan. Cada mirada, cada toque, cada beso que compartían en pantalla era un evento global, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un romance real comenzaran a circular con fuerza. Al principio, como suele ocurrir, lo negaron e intentaron mantenerlo en privado, pero la verdad, queridos amigos, es que el amor tiene una forma muy peculiar de hacerse evidente. Sus sonrisas, la forma en que se miraban fuera de cámara, los gestos de cariño sutiles pero reveladores, todo indicaba que algo mágico estaba sucediendo. Y finalmente, para el deleite de una base de fans que ya los había adoptado como su pareja favorita, confirmaron su relación. Fue un momento de euforia masiva. Sus redes sociales explotaron, las revistas se los disputaban, y se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino en todo el globo. Viajes románticos, publicaciones cariñosas, entrevistas donde hablaban con adoración el uno del otro, todo parecía un sueño hecho realidad para sus seguidores, que veían en ellos la materialización del amor que habían admirado en sus personajes. Pero como a menudo sucede en las historias de amor, especialmente bajo el implacable escrutinio público, llegaron los desafíos. Después de un tiempo y para el inmenso dolor de sus fans, la pareja anunció su separación. Fue un momento de verdadera desolación para el Anker fandom. Las especulaciones sobre los motivos fueron infinitas, las teorías conspirativas abundaron, y la esperanza de una reconciliación, aunque latente, parecía cada vez más lejana con el paso del tiempo. Cada uno siguió con sus carreras individuales, con nuevos proyectos, y aunque mantuvieron una relación aparentemente cordial en público, el anhelo de verlos juntos de nuevo nunca desapareció del todo. Cada interacción mínima, cada me gusta en Instagram, cada comentario inocente era analizado con lupa por los fans, buscando la más mínima señal de que la chispa aún existía. Y seamos honestos, la química entre ellos era tan poderosa que resultaba difícil creer que simplemente se hubiese desvanecido. Los años pasaron, Hande y Kerem continuaron creciendo como artistas, consolidando sus carreras individualmente, pero la pregunta en la mente de todos persistía, ¿y si algún día volvieran? Pues bien, hoy, 9 de diciembre de 2025, esa pregunta ha sido respondida, y de la forma más rotunda y emocionante posible. La noticia, que ha sacudido los cimientos del entretenimiento, llegó de la manera más moderna y directa, a través de una publicación conjunta en sus cuentas oficiales de Instagram. No fue un anuncio de prensa, ni una filtración, ni unas fotos de paparazzi. Fue una declaración de amor, clara, concisa y absolutamente hermosa, directamente de ellos. La imagen que compartieron es sencillamente icónica. En ella se les
Ve sonrientes con una felicidad que irradia autenticidad. Ande con un brillo particular en los ojos, y Kerem, con esa sonrisa contagiosa que todos conocemos y amamos. Pero el detalle que hizo que Internet estallara, que miles de personas gritaran de emoción frente a sus pantallas, y que las lágrimas de alegría comenzaran a fluir, fue un anillo. Sí, un espectacular anillo de compromiso en el dedo anular de Ande, sutilmente pero claramente visible, mientras Kerem la abraza con ternura. Y acompañando esa fotografía, un mensaje simple pero profundo que decía: a veces el camino de regreso es el más hermoso. Para siempre, tú y yo. Sí, seguido de la fecha de hoy, 9 de diciembre de 2025, y un emoji de corazón y otro de anillo. Un compromiso. Se van a casar. La reacción global fue inmediata y abrumadora. En cuestión de minutos, la noticia no solo fue tendencia mundial en Twitter/X, sino que rompió récords de interacciones. Hashtags como @AnkerisBack, @AndeKeremEngagement y @Finaji se multiplicaron por millones. Las cuentas de Instagram de ambos se vieron inundadas de comentarios de felicitación, emojis de anillos, corazones y lágrimas de alegría. Los fans, que durante años habían mantenido viva la esperanza, ahora veían sus sueños hechos realidad. Comunidades enteras de seguidores, desde Turquía hasta Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos, celebraron como si fuera una victoria personal. Los edits de vídeo y las fotos antiguas de la pareja resurgieron, esta vez con un significado renovado y triunfal. Las lágrimas de los fans, las que antes fueron de tristeza por la separación, ahora eran de pura dicha. Las frases "lo sabía", "siempre creí en ellos" y "el amor verdadero existe" dominaban los comentarios. Hubo memes, por supuesto, pero todos ellos cargados de celebración y felicidad. Fue un recordatorio conmovedor del poder de una base de fans leal y apasionada. Ahora, pensemos en las implicaciones de esta impactante noticia. Más allá de la celebración romántica, la reconciliación y el compromiso de Ande y Kerem tienen un peso significativo en sus carreras y en la industria del entretenimiento. Individualmente, ambos son estrellas de gran magnitud. Ande ha continuado participando en series y películas, siendo embajadora de marcas de lujo y manteniendo una presencia global impresionante. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos roles, producciones internacionales y ha consolidado su imagen como un actor versátil y carismático. Pero juntos son una fuerza imparable. Su unión no es solo personal, es también una fusión de dos de las marcas personales más poderosas de la televisión turca. ¿Qué significa esto para sus futuros proyectos? Veremos una nueva serie o película donde vuelvan a compartir pantalla, esta vez con la autenticidad de su amor real detrás de los personajes. La expectativa sería estratosférica. Firmarán campañas publicitarias conjuntas que romperán todos los récords. Es muy probable. La presión sobre ellos para mantener este cuento de hadas será inmensa, sin duda, pero también lo será el apoyo incondicional de millones de personas que han invertido emocionalmente en su historia. También es fascinante reflexionar sobre el por qué ahora. ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que esta reconciliación y compromiso se hicieran realidad? A menudo el tiempo y la distancia pueden ofrecer una perspectiva muy necesaria. Tal vez ambos necesitaban crecer individualmente, explorar sus propios caminos, y solo entonces darse cuenta de lo que realmente significaban el uno para el otro. El amor a veces no se extingue, sino que entra en una fase de hibernación, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo con más fuerza y madurez. Esta historia es un poderoso mensaje sobre la paciencia, la resiliencia del amor y la idea de que no todas las rupturas son definitivas. Nos enseña que en ocasiones, separarse por un tiempo no significa el fin, sino una pausa para reevaluar, para sanar y para regresar más fuertes. Y esto, para aquellos de nosotros que creemos en el poder del amor y en los segundos capítulos, es una verdadera inspiración. Ande y Kerem no solo nos han dado una noticia de entretenimiento, nos han regalado una historia de esperanza y fe en el amor verdadero. Y por supuesto, no podemos evitar especular sobre los detalles de la boda. ¿Será una ceremonia íntima y privada, o un evento majestuoso que acaparará portadas en todo el mundo? ¿Será en Turquía, o elegirán un destino exótico? ¿Qué diseñadores vestirán a Ande para ese día tan especial? ¿Quiénes serán los invitados VIP? La imaginación de los fans ya está desbocada, creando escenarios y soñando con cada detalle.
Y es que esta pareja, desde el momento en que se conocieron en pantalla, ha tenido el poder de hacer soñar a la gente. Son más que simples actores, se han convertido en símbolos de un romance moderno, de la superación de obstáculos y de la perseverancia del corazón. En un mundo a menudo cínico y lleno de noticias desafortunadas, la historia de Hande y Kerem es un soplo de aire fresco, una inyección de optimismo. Es la confirmación de que la realidad puede superar a la ficción, y que las historias de amor que nos conmueven en la pantalla a veces tienen la suerte de continuar y prosperar fuera de ella. Su valentía para hacer pública su reconciliación y compromiso, sabiendo la enorme atención que atraerán, es una muestra de la fortaleza de su unión. Han decidido compartir su felicidad con el mundo y el mundo, por su parte, les ha devuelto una ola de amor y buenos deseos que es realmente conmovedora de presenciar. Y es que, queridos amigos, no es solo que Hande Erçel y Kerem Bürsin se vayan a casar, es que la historia de Eda y Serkan, de alguna manera, continúa y evoluciona en la vida real, cerrando un círculo que muchos creímos que nunca se completaría. Y eso es verdaderamente mágico. Así que aquí estamos en medio de esta euforia global, celebrando el amor, la esperanza y el hecho de que Hande y Kerem nos han vuelto a regalar un momento de pura alegría. Es una historia que nos recuerda que el camino de la vida es impredecible, pero que a veces, solo a veces, nos lleva exactamente a donde siempre debimos estar. En resumen, hoy 9 de diciembre de 2025, el mundo ha sido testigo de una noticia monumental. Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado su reconciliación y compromiso matrimonial, una noticia que ha conmovido a millones y ha desatado una ola de celebración sin precedentes. Hemos recordado su increíble historia, desde su romance en Senkalkapm, hasta su separación y ahora, este glorioso segundo capítulo. La reacción de los fans ha sido masiva y emotiva, y las implicaciones para sus carreras y para el panorama del entretenimiento son enormes. Es una historia de amor, de segundas oportunidades y de la magia que puede surgir cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis y por compartir conmigo la emoción de este momento tan especial. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora es su turno, ¿qué piensan de esta noticia? ¿Siempre creyeron que volverían? ¿Qué les gustaría ver de ellos en el futuro? Déjenme todos sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus felicitaciones y, por supuesto, sus propias historias de esperanza en el amor. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que nadie se quede fuera de esta celebración, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos muy pronto con más noticias y más análisis. Hasta la próxima.